Buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 21 de septiembre. Y damos gracias al Señor porque nos concede estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico. Y muy agradecidos de lo que el Señor ha hecho con nosotros en esta hermosa mañana. Es para nosotros un privilegio poder orar y presentar este espacio, ya que queremos traer, ¿verdad?, una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. En esta hermosa mañana yo te invito a que presentemos este espacio que hemos llamado el devocional, una parte donde hemos querido compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y en esta mañana, como todos los días, quiero presentar este espacio, esta red social. Sabemos que tenemos muchos contactos por medio de esta red social y es nuestro anhelo que más vidas tengan conocimiento de la palabra del Señor y que puedan llegar a un encuentro personal con Jesucristo. Gracias, Señor, por este día. Oramos. Padre, gracias, te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder hacer este devocional, Señor, presentando una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y en esta hermosa mañana yo te ruego, Padre, que reprendas todo aquello que pueda hacernos la contra y que en esta hermosa mañana tú puedas, Padre, ser glorificado. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por cada uno de nuestros contactos y por el alcance que tú nos permites tener por medio de tu palabra, Señor, para tu gloria. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a los hermanos y amigos que siempre se conectan con nosotros. Y en esta mañana quisiéramos tener una palabra que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 9. Y vamos a tener ahí una hermosa enseñanza que el Señor de alguna manera trae a nuestro espíritu. Y es para nosotros un privilegio poder predicar la palabra y llevarte un mensaje que te dé fe, que te dé ánimo y que entiendas que el Señor está en control. Fíjate que la palabra que vamos a leer es en el capítulo 9 de Primera de Samuel. Dice la palabra del Señor: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Berocarat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera. Y él pasó al monte de Efraín y de allí a tierra de Salisa, y no las hallaron, y pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Pero vinieron a la tierra de Suf. Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí se halla en mi mano una cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino.
El Señor añada bendición a su santa palabra. Dios te bendiga, hermana Jacqueline Cofresí, mi prima Daisy Rivera. Buenos días, estamos conversando la palabra. Yomaira y Edwin, buenos días, mis estudiantes queridos. Buenos días, estamos comenzando. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, también mi hermana Arlene Bravo. Buenos días. En esta hermosa mañana hemos querido traer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 9. Y me llama la atención este personaje, porque este personaje vemos que tiene características de un ganador. Vemos que en él hay unas características físicas que lo llevaron a una posición importante. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Pero lo que me llama la atención en esta mañana es que la palabra del Señor dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, esta parte del verso nos hace claro entender que es necesario que tengamos una medida, una parte de nosotros tiene que estar muy clara de nuestra entera dependencia de Dios, y tenemos que tener nuestra identidad muy clara en el sentido de quiénes somos. Y me parece a mí que este hombre Saúl, a pesar de que era un joven, a pesar de que dice la palabra que tenía un aspecto imponente en su físico, que era muy hermoso físicamente, que tenía el aspecto de un rey, que de hombros para arriba era muy esbelto, era muy alto. Sin embargo, vemos unos síntomas en él, en su personalidad, que demostraban no estar muy feliz con él mismo. Y fíjate que la palabra del Señor nos deja ver claramente que el principio del amor a Dios es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese es el detalle que en este tiempo podemos visualizar, una parte que está como en desequilibrio porque no vemos ese nivel de amor que debería haber hacia el prójimo. Dios te bendiga, amada hermana Fanny Carranza, allá en la tierra de Honduras. Dios te bendiga. Y fíjate, en esta mañana, en ese capítulo 9 de Primera de Samuel, vemos unas características de este rey Saúl que en ese momento, pues, él todavía, ¿verdad?, apenas estaba haciendo lo que tenía que hacer, todavía no había sido declarado rey, pero vemos en la palabra que hay como unos rasgos de como que no había una seguridad en su personalidad. Y esto llama mi atención porque en estos rasgos nosotros también podemos visualizarnos cuando en ocasiones nosotros nos mostramos en una forma negativa y tal vez no sabemos ni estamos frente a algo, liderando algo y no tenemos la plena dominio de lo que nosotros estamos haciendo. Y hay algo muy interesante que nosotros tenemos que entender, y es que cuando Dios te lleva a un liderazgo, es que cuando Dios te lleva a una posición para ser de influencia, obviamente que no es para exhibirte a ti, sino para que tú seas de bendición al cuerpo de Cristo. Y me llama la atención porque este rey Saúl, en medio de su vida personal, él cargaba consigo algo que le afectó en toda su vida, a lo largo de su vida, y en la posición que ostentó como el primer rey de Israel, lo vemos a él actuando de una manera como sin seguridad de él mismo. Y es que en ocasiones nosotros, cuando estamos en una vida distorsionada, cuando hemos dado cabida a otras cosas, nuestra propia autoestima se puede ver afectada. Y que sabemos por la palabra que la autoestima es parte de ese brillo que Dios ha puesto en ti. Es ese amor que tú debes tener, respetándote a ti mismo de quién eres como hijo de Dios. Dice la palabra: nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y eso es un consejo muy hermoso que nos da la palabra. Dios te bendiga, hermana Omaira, hermano Ángel, buenos días. Estamos conversando la palabra de Primera de Samuel, capítulo 9, y hemos leído algunos versos de ahí. Y llama mi atención de la manera como Saúl, estando pastoreando las asnas de su padre, sí, dice la palabra que ellas se extravían y él va con su siervo detrás de todos estos animales, ¿verdad? De estas asnas que se utilizaban para cargar cosas pesadas. Probablemente, Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos, estamos viendo aquí una
empresa de transporte en pleno apogeo en esos días, porque él tenía, ¿verdad? Él apacentaba ese hato de asnas, y vemos en la palabra que esas asnas se extravían y él va con su siervo detrás de ella porque había un propósito de parte de Dios. Y es que muchas veces cuando nosotros hay cosas que no podemos entender en nuestra vida, a veces lo pasamos por alto, a veces no nos damos cuenta que Dios está permitiendo que se te pierdan las asnas para que tengas que salir de tu zona de confort y tengas que encontrarte con alguien. Fíjate que llama mi atención esa actitud que tenía Saúl, porque aún Saúl, en el momento que se va a acercar al hombre que supuestamente le está sugiriendo a su siervo para que le hable de parte de Dios, o que le dé algún tipo de luz en su vida para poder hacer, ¿verdad? Que en este caso encontrar las asnas. Vemos por la palabra que él no sabía cuánto tenían, cuánto disponían en dinero, ¿verdad? De la moneda típica de ellos, que sabemos que era la plata, que eran ¿verdad? Las piedras preciosas, esos metales que tenían un valor para esas tierras que eran mediterráneas. Y nosotros sabemos por la palabra que cuando alguien no le presta la atención correcta a una posición que Dios te ha dado, muchas veces tú vas a rayar en ser incompetente, en tú no ser diligente con lo que Dios ha puesto en tus manos. Y esto me habla de administración, esto me habla de que nosotros tenemos que tener nuestros pies bien puestos en la tierra para saber que Dios nos ha hecho administradores de su gracia, de su favor, porque todo lo que Él ha puesto en tus manos son los recursos que tú vas a manejar y que de manera responsable tendrás que ser diligente para que puedas realizar lo que tienes que realizar. Pero ¿qué pasa en el siglo XXI, en medio de un tiempo moderno como el que vivimos, en medio de un tiempo de muchas distracciones, en medio de situaciones que podemos escuchar, que en esta ocasión vemos a un Saúl que trae un problema consigo mucho antes de llegar a la monarquía, mucho antes de ser elegido el rey para Israel? Aunque él desconocía esa faceta que le llegaría a sus manos, él estaba muy preocupado, tal vez porque dentro de su mente él no se veía, él no se visualizaba como la persona apta para tal vez esa posición. Y vemos en este relato el trasfondo de alguien con una inseguridad, con el trasfondo de alguien que va a llegar a una posición pero que no sabe ni siquiera con el presupuesto que cuenta. Y fíjate, sabemos que tenía esos animales, ¿verdad? El tener ese tipo tal vez de modo de vivir lo hacía ser ostentoso, porque tenía animales de carga, que era como decir una empresa de transporte en este tiempo. Él tenía eso y él se le pierden las asnas de su padre, y muy preocupado sale a buscarlas con su siervo. Fíjate que la palabra del Señor nos deja ver en él unas actitudes, algo que nos dejaba ver unas inseguridades, y esto llamaba mi atención porque en ocasiones nosotros también a veces, igual que Saúl, no manejamos lo que nosotros tal vez podemos estar batallando en nuestra vida. Y es que en nuestra vida vamos a batallar con emociones, vamos a batallar con identidad, vamos a batallar con las cosas que van a llegar para atacar tu mente. Y yo quiero decirte en esta mañana que tal vez el rey Saúl en ese momento no era rey, él no sabía para lo que él sería escogido, pero sí de ahí algo que estamos seguros, es que tenemos que estar sanos en nuestro interior para poder dar lo mejor de nosotros. Es que se trata de que Dios escoge seres humanos, seres imperfectos, seres con muchas capacidades, pero en ocasiones también traen unas heridas, tal vez unos dolores en su corazón que no les permiten funcionar de manera correcta. Y esto llama mi atención porque de manera muy especial vemos a un Saúl que a lo largo de su historia lo vemos cometiendo graves errores, a pesar de que se le da una palabra, a pesar de que es proclamado rey en Israel, a pesar de que él es el primer rey de Israel, que en una transición de jueces a pasar a la monarquía,
lo vemos en la palabra del Señor que él no estaba preparado, que a pesar de que él tenía la posición, él no tenía la capacidad, porque en él había un complejo, porque en él había una inseguridad, porque en él no había esa identidad correcta que se supone que tiene que estar bien balanceada. No que te vayas al extremo de Nabucodonosor, de irte al extremo de ser también prepotente y tal vez pensar que la Babilonia que tienes de frente es porque tú la formaste, como fueron las palabras del rey Nabucodonosor cuando se paseaba por la ciudad de Babilonia y dijo: esta es la gran ciudad que yo he creado. En otras palabras, él se estaba adjudicando la gloria, y la gloria de Dios no puede ser compartida con nadie. Y es por esa razón que en estos pequeños detalles podemos visualizar en la persona de Saúl que él traía un trasfondo de inseguridad, un trasfondo donde él no tenía la responsabilidad correcta para manejar su propia vida. Y fíjate, es tremendo, es triste cuando vamos a este personaje y lo vemos que comete errores tras errores, y luego cuando se encuentra que David, aquel gigante Goliat, desafía a la nación de Israel, él no se atreve a entrarle, desafiarlo, contrarrestar el ataque, y simple y llanamente le ofrece la armadura a David, que era un joven que no tenía tal vez las estrategias de usar una armadura. Pero fíjate, llama mi atención el hecho de que en ocasiones podemos tener la posición, pero no tener la capacidad para nosotros entender que hay un balance, que el balance tiene que ser correcto, que nosotros vamos a prosperar conforme a como prospera nuestra alma. Es que nosotros tenemos que caminar, que tú no puedes dar lo que no tienes. Nosotros amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, porque es mandato de Dios. Es un mandato de Dios porque es lo que Dios demanda de nosotros, que nosotros podamos entregar el valor correcto a nuestro hermano, porque los principios de la convivencia dentro de la vida de iglesia tratan de una buena comunicación, tratan de una buena convivencia, tal vez respetar los límites, respetar nuestras autoridades delegadas, respetar las personas que están en posición tal vez alta sobre nosotros. Es parte de un principio donde nos ayuda a aprender disciplina, aprender a movilizarnos dentro de una vida espiritual correcta. Y es que sabemos por la palabra que en la calle, que tal vez en el mundo, la vida se trata de un quítate tú para ponerme yo, y eso lo vemos aún dentro de la política de nuestro país. Nosotros sabemos que esa es la forma como se mueve la gente en el mundo, pero nosotros sabemos que dentro de la vida de iglesia tiene que imperar el amor, tiene que imperar la buena comunicación, tiene que imperar otra forma de comunicarnos, porque es de la única manera que nosotros vamos a reflejar el amor de Cristo. Fíjate que dentro de la vida de Saúl vemos a un hombre que no tenía completamente seguridad de quién él era, porque a pesar de que él tenía la posición de rey, él se sintió menos cuando otras personas vitorearon a David y dijeron que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso fue lo que bastó, fue el botón que necesitaba levantar a Saúl en ese celo, en esa cuestión que no le permitió nunca ser libre. Y esto llama mi atención porque en ocasiones nosotros también, cuando estamos enfrentando una situación en la cual el Señor nos permite vivir, se nos hace necesario volvernos a la palabra, se nos hace necesario ver en qué fallaron algunos personajes y aprender de ellos para no repetir los mismos errores. Y nosotros sabemos que en Saúl se manifestaron unos dones, pero lamentablemente él no pudo contener su complejo, su inseguridad. Y es que la inseguridad de un ser humano lo puede llevar a cometer graves errores. La inseguridad, tanto en la mujer como en el varón, es muy peligrosa, porque cuando nosotros hemos conocido a un Dios de poder, nosotros sabemos que no se trata de nosotros. Nosotros sabemos que no se trata de cuánto tenemos o de cuánto podemos hacer. Se trata de su gracia, se trata de su favor en nosotros, se trata de cuánto de Cristo tienes en ti para que
los demás puedan experimentar la presencia del Señor. Y Saúl, a pesar de que fue el primer rey para la nación de Israel, lo que lo lleva a su fracaso en el reinado, en la monarquía, es su propia inseguridad, es su propia personalidad que nunca lo pudo vencer. Esa fue la situación que lo lleva a ser derrotado, porque él nunca pudo entender que hay siempre alguien, que Dios permite que en nuestra vida tengamos un término de tiempo para realizar unas cosas, y nosotros tenemos que aprender que no se trata de nosotros, se trata de su favor y de su gracia. Y eso fue lo que falló el rey Saúl. Y fíjate, en este tiempo, siglo XXI, también tenemos el síndrome de Saúl en muchas personas, porque en muchas personas se manifiesta este tipo de características donde vemos que no podemos esperar que sea Dios quien ponga la posición correcta en el momento correcto, sino que queremos ir por encima de lo que está establecido, y no podemos vivir de esa manera, porque eso fue lo mismo que hizo fracasar a Saúl en la monarquía. Eso fue lo que trajo mucha maldición al pueblo de Israel. Y esto llamaba mi atención porque en ocasiones nosotros también nos vemos en ese tipo de ataque, porque el enemigo no puede leer tus pensamientos, pero el enemigo observa tal vez tu conducta, lo que expresas bajo coraje, lo que puedes mostrar ante un gesto, ante una actitud que deja ver que no puedes manejar la situación. Esa parte es muy interesante, porque esto fue lo que llevó a Saúl a perder la monarquía, a consultar, al ser impaciente. No quiso esperar porque Dios contestara a través del Urim y el Tumim, y él se fue a consultar a una divina en Endor, y allí a invocar el espíritu de un muerto, que sabemos por la palabra que es un pecado delante de Dios. Sabemos que nosotros invocar espíritus de error, a pesar de que tomen la forma que quieran tomar, es para nosotros condenable, porque nosotros sabemos que en el mundo espiritual nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús de Nazaret, y delante de él se doblará toda rodilla. Pero fíjate que a Saúl no fue cometiendo un error de hoy para mañana, no, fue poco a poco, él fue cayendo, fue cerrando las puertas, y a pesar de haber profetizado, donde se le dice y Saúl entre los profetas, a pesar de haber experimentado el don de la profecía, a pesar de él haber experimentado la presencia de Dios, en el momento que se impacientó, fue y consultó a la divina de Endor, y él fue desechado. Y para mí es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que aprender a depender enteramente de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender enteramente de Él, podemos manejar nuestras inseguridades, podemos manejar nuestros temores, porque sabemos que el perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera el temor. Y es por esa razón que nosotros en esta mañana, en medio de una situación de ataque, donde las personas que no conocen la palabra se atreven a salir desprovistas de una vestimenta espiritual, de una vestimenta que te va a dar la seguridad de que estás protegido. ¿Y cuál es esa vestimenta? La vestimenta de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo sobre tu vida te transforma. La sangre de Cristo sobre tu vida te devuelve esa convicción de que tú sabes que las instrucciones fueron dadas para ti, y es la palabra. Que cuando viene la serpiente a engañarte, cuando viene la serpiente con sus tácticas a tratar de percibirte, porque se imagina que ese es el área donde tú eres débil y trata de tentarte, yo quiero decirte que es ahí en ese momento. Dios te bendiga, tía querida Luz Ramos. Dios bendiga a mi familia allá en la ciudad de New Jersey. Estamos conversando la palabra de Primera de Samuel, capítulo 9, versos del 1 en adelante, la historia de un personaje que me llama la atención, porque en la Biblia se habla de muchos personajes que nos traigan a nosotros el ejemplo para nuestros días, para que aprendamos que ellos fueron seres
seres humanos que cometieron errores iguales que nosotros, pero el error de Saúl, siendo el primer rey para Israel, dice la palabra del Señor, que él traía ya unas inseguridades. Y en este capítulo 9 específicamente lo vemos a él en un momento donde se le pierden las asnas, y Dios lo está permitiendo porque Dios quiere tratar con él. Pero vemos unas características en él que demuestran un poco de su personalidad, y es que a pesar de que tenías un físico correcto para ostentar la posición, a pesar de tener tal vez las posesiones y los recursos de cuidar, ¿verdad?, de los asnos de su padre, sabemos que él no tenía convicción de lo que él administraba, y por eso cuando se le pierden las asnas sale corriendo detrás de ella y su propio, ¿verdad?, siervo. Y vemos en la palabra que ellos llegan a otro lugar y ellos comienzan a buscar aquellas asnas, y se ven en la situación de ir a donde un hombre que les podía decir dónde estaban. Y cuando me llama la atención en ese verso, porque él no sabía ni con cuánto contaban, y esto demuestra en él una actitud de indiferencia. Y es que cuando nosotros tenemos los recursos, en ocasiones nos creemos que todo siempre va a estar igual, pero en el momento que todo se va de nuestra vista, queremos salir corriendo tras las asnas, como era el caso de Saúl. Y por esa razón en la palabra nosotros tenemos que ver que lo que lleva a Saúl a fracasar es su propia personalidad, es su propia actitud, porque él no tenía seguridad en él mismo. Por eso cuando las mujeres cantaban, Saúl a sus 10,000 Saúl a sus 1,000 y David a sus 10,000, no pudo mantener la actitud correcta, porque él se frustró al sentir que él estaba por debajo. Y esto llama mi atención porque la palabra dice que amemos al Señor sobre todas las cosas, pero nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué nivel de amor, de ese balance en tu autoestima debes tener tú para que puedas funcionar como un ser humano normal, que sabe que lo que tiene en sus manos es ante las manos Dios te ha puesto algo para que tú puedas entregar una bendición? Yo quiero decirte en este día que ese fue el error de Saúl, que lo llevó a ser impaciente, a cometer un error tras el otro, hasta llegar a consultar a la divina de Endor y olvidarse básicamente de lo que Dios le había puesto unos límites. Fíjate que la palabra no esconde ninguno de los errores que cometieron estos personajes, para que nosotros entendamos que hoy él era el rey, el primer rey de Israel. Hoy tú y yo somos reyes y sacerdotes, y ayer te hablaba de los sacerdotes. La posición de un sacerdote en la palabra de Dios en aquel primer pacto era unir al cielo con la tierra, era presentar intercesión. Dios te bendiga, hermano Rafi Padín, y tu esposa querida, Dios bendiga. Es necesario que el sacerdocio se mantenga de manera correcta. Hoy nuestro sacerdocio es nuestra oración, hoy nuestro sacerdocio es nuestra intercesión, y es necesario que tengamos un balance en nuestra personalidad. Fue lo mismo que no tuvo Saúl, porque Saúl tuvo que ser desechado porque cometió un error tras el otro, y eventualmente su misma situación de inseguridad lo llevó a una trampa. Y es esa la razón que nosotros tenemos que aprender a cerrar puertas. Es esa la razón que el Señor nos demanda a entrarnos en la palabra. Fíjate que la palabra de Dios no es un mero libro, no es un mero libro que tú puedas leer. Es que cuando tú le sacas el momento y tú analizas la palabra, te vas dando cuenta que también nosotros nos podemos ver en ese personaje. En ocasiones podemos perder nuestra oportunidad mayor, ese privilegio que Dios nos da, cuando nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y de eso se trata. Fíjate que en este día Dios ha puesto en tus manos un reinado, un sacerdocio, para que lo ejecutes dentro del mejor pacto, que es a través
través de la sangre de Cristo, porque el Señor ha prometido regresar. El Señor vive su vida en nosotros a través del Espíritu Santo. Y es cierto que parecemos gente común y corriente, es cierto que nos vemos normales, pero quiero decirte que la presencia del Espíritu Santo dentro de ti te saca de ser un religioso que va detrás de las asnas, que va detrás de otras cosas, porque cuando tú aprendes a saber quién eres, tú sabes que en Dios tienes un propósito. Y Saúl llegó a profetizar, pero sus propios errores le tendieron una trampa. Y es necesario que tú entiendas que Dios necesita tu boca, que Dios necesita tus manos, que Dios necesita tu vida para ser de bendición, porque en este tiempo de la gracia los instrumentos somos tú y yo, la boca de Él somos tú y yo, y es necesario que tú y yo hagamos la parte que nos corresponde, y es llevar la palabra con nuestra vida, con la forma de vida, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de practicar la fe, porque no te hablamos religión. La religión te divide hasta de tu familia, pero cuando tú eres una persona de fe, cuando tú eres una persona que conoce su debilidad, reconoce que solo en Él hay virtud. Dios te bendiga, Pastor Ezequiel Román, que sin Él nada podemos hacer. Por eso no predicamos religión, no somos un grupo religioso que se viste diferente, que se proyecta diferente. Somos corazones transformados por medio del Espíritu Santo, que reconocemos que nos hemos convertido en ese templo vivo del Espíritu Santo, y que cuando estamos juntos, congregados en un mismo lugar, simplemente estamos avivando el fuego del don que hay en nosotros, porque es necesario que mientras el Señor llega a nosotros hagamos nuestra parte. Y es esa la carga que sentimos con esta palabra. Mientras Saúl estaba preocupado tal vez en otras cosas, Dios estaba pensando en él como el primer rey para la nación de Israel. Es triste que perdamos una oportunidad hermosa por estar distraídos, por estar desenfocados. Es necesario que tengamos más seguridad en el Señor, porque no se trata de tu físico. Él tenía el físico perfecto. El pueblo estaba contento por la apariencia que él tenía, pero él no tenía el corazón correcto. Y eso es lo que trata. Por esa razón nosotros te predicamos un evangelio de arrepentimiento, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, y Dios quiere sacarte de lo que es ser parte de una multitud religiosa. Dios quiere que tú aceptes el llamado a ser diferente, el llamado a permitir que el Espíritu Santo se manifieste en ti, y el llamado a tu morir a todo aquello que un día te separó de lo que pudo haber sido la palabra de Dios un día, porque todos hemos cometido errores, todos hemos perdido el norte, pero la lámpara está puesta para que alumbre nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y la palabra del Señor es espíritu y es vida. Por eso es que en esta mañana te predicamos que no es una mera exposición religiosa, es que abras tu Biblia, es que le pidas a Dios: Señor, ayúdame, perdóname, yo reconozco mis errores, ayúdame, Señor, yo necesito levantarme, yo necesito hacer tu voluntad, ejercer lo que tú has puesto para mí. Ayúdame, Padre, que mi nombre no se salga de ese registro. Yo no quiero perder mi salvación, porque la salvación se puede perder, no porque el sacrificio no haya sido completo. La salvación se puede perder cuando nosotros descuidamos una salvación tan grande, decía el apóstol Pablo. En esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, y nosotros pues mañana tendremos nuestra reunión a las 10:30 y a las 6:30, donde estaremos haciendo una adoración en honor a nuestro Dios, porque es Él el que nos hizo libres, es Él el que provee nuestras necesidades, es Él, como decía el salmista, el que sana nuestras dolencias. Y en esta hermosa mañana te invitamos a que seas parte de la experiencia del Señor en nuestra vida. Mañana, en el día del domingo, estaremos reuniéndonos 10:30, 6:30, allí en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, en una fiesta en honor a nuestro Dios. Así que en este día gózate y alégrate,
que el Señor es bueno y no tienes por qué estar triste ni sentirte menos. Saúl no sabía lo que tenía, ni siquiera con lo que contaba en los recursos para ir a consultar. Dice la palabra que el que andaba con él era el que le decía lo que tenían, con lo que contaba, el ciclo de plata. En este día no permitas que tu vida se vaya en esa desenfoque. Permite que el Señor llene cada espacio de tu mente y de tu vida. En este día vamos a dar gracias, oramos por cada vida, saludamos nuestros hermanos que siempre se conectan con nosotros. También saludamos a mi hermana Dora, su esposo Eric, también a mi hermano Martín Gallosa y su hermana Evelyn. Dios bendiga cada vida que se conecta siempre con nosotros. Es para nosotros un privilegio tener la palabra en nuestro corazón, así que oramos. Padre, la gloria es tuya en el nombre poderoso de Jesús. Hemos predicado la palabra. Oh Dios, permite que sea tu palabra la que toque el corazón de alguien, que le despierte hambre, sed por tu palabra. Oh Padre, yo te pido la sabiduría de lo alto para que pueda entender que no es los dones, Señor, si tú no haces, Señor, Señor, tu reinado en nosotros, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a persistir, a permanecer, a buscarte más. Oh Padre, la gloria es tuya. Atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad. Bendice cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas sean añadidas al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. Dios te bendiga. Buen día y buen provecho.